Se cortó. Tengo, Hare Krishna, no devotos, puedo, devotas, buenas podía escuchar. tardes. Les doy la más cordial bienvenida a esta clase Bhagavad Gita, donde vamos a leer el verso 55 del capítulo 2. Y comienza de esta manera. Shri Bhagavan Uvacha Prajahati Jadakaman Sarvan Partha Manogatan Atmani Evatmana Tushta Stita Pragyastadocyate. Traducción. La Suprema Personalidad de Dios dijo: Oh Partha, se dice que un hombre se halla en estado de conciencia trascendental pura cuando abandona todas las variedades de deseos de complacer los sentidos, deseos que surgen de la invención mental, y cuando su mente, purificada de ese modo, encuentra satisfacción únicamente en el ser. Significado por A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aquí, Jai Srila Prabhupada. El Bhagavatam afirma que cualquier persona que se halle en estado de plena conciencia de Krishna o plenamente dedicada al servicio devocional del Señor, tiene todas las buenas cualidades de los grandes sabios, mientras que una persona que no está en una posición trascendental semejante no tiene ninguna buena cualidad, porque es seguro que se está refugiando en sus propias invenciones mentales. Aquí se dice, pues, con propiedad, que uno tiene que abandonar todas las clases de deseos sensuales manufacturados por la invención mental. Dichos deseos sensuales no se pueden evitar de un modo artificial, pero si uno está dedicado al proceso de conciencia de Krishna, entonces los deseos de los sentidos se apaciguan automáticamente, sin necesidad de esfuerzos adicionales. Por consiguiente, uno tiene que dedicarse al cultivo de conciencia de Krishna sin vacilación, pues ese servicio devocional lo ayudará al instante a elevarse al plano de conciencia trascendental. El alma sumamente evolucionada siempre permanece satisfecha en sí misma por el hecho de reconocerse como el servidor eterno del Señor Supremo. Una persona que esté en una posición tan trascendental como esa no tiene deseos sensuales que se deriven del materialismo mezquino, sino que más bien siempre permanece feliz en su posición natural de servir eternamente al Señor Supremo. Entonces este verso es muy significativo respecto a lo que está enseñando Krishna a Arjuna acerca de cuál es el estado de la conciencia trascendental pura, y la describe como el instante en donde esa persona, esa alma, abandona todas las variedades de deseos de complacer los sentidos. Es sumamente notorio de que por un lado entendemos que complacer los sentidos burdamente es una cosa, ¿verdad? Estar comiendo lo que uno quiera comer, estar haciendo lo que uno desea hacer, escuchar lo que quiera escuchar, etcétera. O sea, trabajar caprichosamente con todos nuestros sentidos. Eso creo yo lo conocemos todos muy bien. Complacer burdamente los sentidos. Pero acá Krishna está hablando de algo más fino, más sutil, que es el deseo de complacer los sentidos. O sea, por un lado está el deseo y por otro lado está la ejecución. Entonces, la ejecución, cualquier persona que esté siguiendo estrictamente los principios regulativos de conciencia de Krishna y que esté siguiendo su sadhana impecablemente, puede retirar, digamos, de sus sentidos de esas ocupaciones burdas, ¿no? Pero los deseos puede que aún permanezcan dentro de uno, ¿verdad? La mente continúa trabajando en ese aspecto y ese deseo puede que aún permanezca ahí. O sea, yo no complazco el sentido, lo restrinjo, pero el deseo de complacer todavía está presente. Entonces acá Krishna nos está hablando de que la purificación tiene lugar cuando uno ha abandonado esas variedades de deseos de complacer los sentidos. Y ahora
Krishna luego nos dice cómo es que aparece ese deseo, dónde está esa semilla. Dice deseos que surgen de la invención mental. Entonces la mente material siempre está fabricando estos deseos, siempre está fabricando, pensando en cómo uno va a obtener esta satisfacción dentro del mundo material. La mente es material, por lo tanto se va a ocupar en el materialismo de forma natural. Entonces, la persona que está desarrollando su vida espiritual tiene que domar a la mente, tiene que dominarla, tiene que sacarla de esa línea de pensamiento y siempre traerla a actividades espirituales, a actividades dentro de conciencia de Krishna. Entonces, de esa manera, esa mente materialista que siempre estaba pensando en cómo satisfacerse de una y otra manera y nos está colocando esas imágenes, ¿no? O esas ideas dentro de nosotros, pensando, oye, si hago esto, voy a poder sentir tal cosa, si hago esta otra cosa, ¿verdad? Voy a sentir tal placer, etcétera. Entonces, el trascendentalista o la persona que está buscando la vida espiritual, que la está practicando, que entiende de que más allá de las concepciones materiales de vida, hay algo mucho más elevado, mucho más profundo, que realmente llena al ser y no solamente este intento burdo de estar complaciéndose dentro del mundo material. Esa persona trascendentalista siempre tiene que estar muy atenta, siempre tiene que estar muy vigilante respecto a dónde está la mente trabajando, qué es lo que está pensando y traerla nuevamente bajo el control de yo. La mente siempre está buscando otras cosas, como un niño pequeño que es muy inquieto, que no queda fijo en algún lugar, sino que siempre está buscando hacer otras cosas. Entonces la mente tiene esa misma naturaleza, es vacilante, es inestable, siempre está moviéndose de un lado para otro. Entonces el trascendentalista que está practicando esta filosofía tiene que traerla de vuelta bajo el control del yo. Y de esa manera la mente se va adiestrando mediante la práctica constante. Es un proceso, al principio es algo muy agotador en el sentido de que la mente uno se da cuenta que siempre está yendo para cualquier lado y uno dice, bueno, ¿en qué momento voy a poder dejar de estar pensando este tipo de cosas? ¿En qué momento voy a poder abandonar esta línea de pensamiento? ¿Por qué siempre vuelve y vuelve y vuelve? Porque evidentemente esto no va a suceder de la noche a la mañana, ¿no? De la misma manera que si uno está enfermo no puede pretender de que de un día para otro la enfermedad desaparezca por completo. Hay un proceso, hay una medicina y que uno tiene que seguir esa indicación que nos da, por ejemplo, el médico y que tomamos la medicina tal como él lo dice, a tales horas, nos dice qué cosas tenemos que evitar, por ejemplo, algún tipo de dieta especial, etcétera. Entonces, en conciencia de Krishna es exactamente lo mismo. Hay un método, hay una dieta que se debe seguir y si uno sigue estrictamente el proceso que se ha descrito, ¿verdad? En conciencia de Krishna, en esta filosofía de vida, con el tiempo vamos a ir viendo los resultados. Por lo tanto, uno tiene que ser siempre muy determinado. O sea, uno tiene que tener esa fe y esa determinación a entender que siguiendo este proceso yo voy a poder lograr este resultado que es poder primero controlar la mente y los sentidos. Habíamos visto anteriormente, ¿no? En que la primera actividad en la vida espiritual es controlar la mente y los sentidos. Sin controlar la mente y los sentidos es imposible que avancemos en conciencia de Krishna o vida espiritual. Por lo tanto, eh, dice, cuando su mente purificada de ese modo encuentra satisfacción únicamente en el ser, o sea, en la comprensión del yo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el super yo? ¿De dónde proviene ese pequeño yo que es uno mismo, ¿no? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Verdad? Y de dónde emana, quién es Krishna, quién es Dios, quién es ese super yo, quién es esa gran alma de donde ha emanado esta pequeña alma que estamos acá, ¿no? Entonces, cuando entendemos esta relación o esta situación en la que estamos, y entendemos también de que nosotros debemos recuperar esta conciencia purificada, ¿verdad? Esta conciencia que de por sí ha sido, el alma siempre es pura, ¿verdad? Pero se cubre, ¿verdad? En el mundo material
simplemente por sus deseos de complacer los sentidos, apartado de Krishna, ¿no? Quiere satisfacer sus deseos de forma egoísta. Entonces se cubre, digamos, con esta energía ilusoria para poder hacer, para llevar adelante, para poder cumplir estos deseos de satisfacción egoísta. Entonces, de la misma manera que nosotros nos cubrimos por deseo, podemos descubrirnos o sacarnos esta materialidad de encima, también por deseo. Eso es sumamente importante, cultivar esas ganas, ese deseo mediante el proceso o la práctica del proceso de conciencia de Krishna y sobre todo en la compañía de los devotos y bajo la guía de un maestro espiritual auténtico, un maestro espiritual genuino. De esa manera nuestro avance es seguro. En el significado, Srila Prabhupada comienza infiriendo un verso del Srimad Bhagavatam. Dice que afirma que cualquier persona que se halle en estado de plena conciencia de Krishna tiene todas las buenas cualidades de los grandes sabios. Entonces yo les quiero leer este verso de Srimad Bhagavatam, que es igual Prabhupada está conectado dos veces. Haribol, ahí Tiene- está organizado. Ok, gracias, Prabhu. Entonces les voy a leer este verso del Srimad Bhagavatam, que es el verso 5, 18, 12, canto 5, capítulo 18, texto 12. Entonces la traducción de este verso nos dice lo siguiente. En el cuerpo de aquel que ha adquirido devoción pura por la suprema personalidad de Dios, Vasudeva, se manifiestan todos los semidioses con sus sublimes cualidades, como la religión, el conocimiento y la renunciación. Por otra parte, una persona sin servicio devocional y ocupada en actividades materiales no tiene buenas cualidades. Incluso si es un adepto de la práctica del yoga místico o está empeñado en el honesto esfuerzo de mantener a su familia y a sus parientes, es seguro que será arrastrado por sus propias especulaciones mentales y tendrá que ocuparse en el servicio de la energía externa del Señor. ¿Qué buenas cualidades puede haber en esa persona? Entonces acá nos deja sumamente claro de que cualquier persona que no esté desarrollando su vida espiritual o esté en el camino del servicio devocional, no tiene buenas cualidades. ¿Por qué? Porque está ocupando su tiempo, está ocupando su energía, está relacionándose de forma irrestricta con la energía material. Es la misma situación en la que uno podría estar relacionándose irrestrictamente con un entorno sucio, ¿verdad? Si nosotros vivimos en un basurero, es imposible que podamos decir, no, yo poseo una buena salud, ¿verdad? Porque estoy en un entorno sumamente contaminado y me sigo relacionando en ese entorno y no salgo de ahí. Entonces, cualquier persona que por muy bondadosa que pueda parecer también desde el punto de vista material, como dice acá, o una persona que está empeñado en el honesto esfuerzo de mantener a su familia y a sus parientes, finalmente, dice, es seguro que será arrastrado por sus propias especulaciones mentales. O sea que, por un lado, es obvio que nosotros tenemos que, como por ejemplo grijastas, tenemos que ocuparnos de mantener una vida familiar, pero si esa vida familiar es todo lo que vamos a hacer y pensamos de que eso es lo más importante que tenemos que hacer, entonces efectivamente vamos a estar siempre trabajando en el plano material, en el plano propiamente dicho de la complacencia de los sentidos, en un plano corporal, porque voy a estar manteniendo una familia que yo considero que es mía, que voy a estar manteniendo a mis parientes, a quienes considero, por ejemplo, mis hijos, mis primos, mis tíos, mis abuelos, mis padres, etcétera, pero todas esas relaciones entendemos que están en el plano material, porque cuando nosotros abandonamos el cuerpo, aquel que era mi padre o aquella que era mi madre, que era mi hijo, cualquier parentesco que haya tenido, ese parentesco inmediatamente se termina. Y voy a ir a tomar nacimiento probablemente en otra familia y voy a tener otro padre, otra madre, otros hermanos, etcétera. Y ese ciclo no termina jamás, el ciclo del samsara, a menos que efectivamente nos ocupemos
en el punto central, que es el servicio devocional a Krishna. Entonces, si nuestra vida material, por así decirlo, nuestras relaciones, nuestros deberes en el mundo material, los ejecutamos como una cuestión de deber, pero siempre teniendo claro de que eso es un aspecto de mi vida y es un aspecto secundario comparado con el aspecto más importante que es el servicio devocional. Si a través del mantenimiento de la familia uno desarrolla, ¿verdad? Servicio devocional, ocupando a los miembros de su familia en servicio devocional, entonces esa vida familiar es gloriosa. No hay ningún problema con ese tipo de vida familiar, porque se está eh, empeñando en este esfuerzo de no solamente uno prestar el mejor servicio que pueda, sino que ocupar a los demás en servicio devocional. Y eso es lo que complace mucho a Krishna. Krishna siempre está buscando de que los devotos trabajen en conjunto. Siempre dice que donde los devotos estén cantando sus glorias, dicen los devotos, ¿verdad? En compañía. También se nos habla de sadhusanga, que es, tenemos que buscar la compañía de otros devotos porque realizar este servicio devocional de forma individual, o sea, como que apartado de la comunidad o de la congregación, es sumamente difícil. Estamos lidiando con una energía divina, ¿verdad? Y que pues, por nuestro propio esfuerzo no vamos a poder, eh, no vamos a poder, digamos, vencerla, sino que es a través del servicio devocional que podemos conquistar a esa energía infranqueable, como también dice Srila Prabhupada en su significado, ¿no? Que sin esa ayuda, sin esa mano que vamos a obtener de Krishna, si es que de verdad le prestamos servicio devocional a Él va a reciprocar con nosotros y va a permitir que esta pequeña alma condicionada pueda superar fácilmente esta energía divina que es, como le mencionaba, infranqueable. Ahora, continuando con el significado, aquí se dice pues con propiedad que uno tiene que abandonar todas las clases de deseos sensuales manufacturados por la invención mental. Entonces vamos a leer otro verso en el Bhagavad Gita que nos habla de algo similar y que son dos versos consustanciados, como dice el Prabhupada Matadva, ¿no? Y le voy a pedir a, veamos, Madre Camila, ¿usted tiene el Bhagavad Gita a mano? Directamente. Ok, entonces le voy a pedir por favor que nos lea con sánscrito y la traducción los versos del capítulo 2, el texto 71 y 72. Un momento. Texto 71. Vihaya kaman yaha sarvan, pumams charati nishpraha, nirnamo nirahankara, sa shantim adigachati. Traducción. Solo puede encontrar la verdadera paz la persona que ha renunciado a todos los deseos de complacer los sentidos, que vive libre de deseos, que ha renunciado a todo sentido de posesión y que está desprovista de ego falso. Texto 72. Esha Brahmi Stiti Partha Nainam Prapya Vimuhati Stitvasyam Anta Kalepi Brahma Nirvanam Richati. Traducción. Ese es el camino de la vida espiritual y divina. Después de llegar a ella, el hombre no se confunde. Si incluso a la hora de la muerte uno se encuentra en ese estado, puede entrar en el reino de Dios. Gracias, Madre Camila. Entonces, acá en el verso 71 encontramos el mismo concepto que habla acerca de quién puede encontrar la verdadera paz, o sea, quién puede efectivamente estar en control de sus sentidos, estar en control de la mente. Sin control de los sentidos y sin control de la mente no puede haber paz. Esa es la función de la mente materialista, de verdad, y los sentidos materiales que no nos dejan en paz. ¿Verdad? Ellos siempre están demandando cosas, siempre están manufacturando elementos, ¿verdad? Y que uno tiene que estar, uno es un sirviente de la mente y de los sentidos. Entonces, como sirviente de la mente y de los sentidos, o sirviente de la energía externa de Krishna,
nunca nos dejan tranquilos, ¿verdad? Siempre están pidiendo cosas, siempre están exigiendo cosas y cuando uno los complace, se apaciguan momentáneamente y después, ¿qué es lo que sucede? Vuelven con más fuerza todavía, ¿verdad? Se sigue alimentando hasta que uno abandona el cuerpo y ahí recién, como muchas personas dicen, sienten ese alivio, así como que abandoné el cuerpo y sentí una paz tremenda. Estas personas que tienen las experiencias cercanas a la muerte, que pudieron salir del cuerpo, dice, solamente salir del cuerpo sintieron un tremendo alivio, porque es una gran carga que estamos llevando, ¿no? Esta vida material. Entonces, acá en este verso 71 dice la persona que ha renunciado a todos los deseos de complacer los sentidos. Está el mismo concepto, el deseo de complacer los sentidos, que es algo mucho más fino, ¿no? Que vive libre de deseos y que ha renunciado a todo sentido de posesión y que está desprovista de ego falso. Las dos patitas del ego falso, ¿no? Primero, el yo soy el amo, ¿verdad? O yo soy el dueño, yo soy el autor y yo soy el disfrutador. Esas dos patitas del ego falso tenemos que comenzar a cortarlas con este conocimiento y con esta práctica, de entender de que solamente hay un disfrutador y hay un solo dueño de las cosas, que es Krishna, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos las cosas en la postura, en la posición correcta, cuando entendemos de que nosotros somos también disfrutadores, pero subordinados, que se nos ha otorgado una cierta cantidad de elementos, ¿verdad?, de este mundo material para que nosotros lo gestionemos, lo administremos, para que podamos vivir en este lugar, pero que no son nuestras cosas, sino que se nos ha puesto a cargo de esas cosas. Entonces, ese sentido de posesión va retrocediendo, hay que eliminarlo por completo de nuestras vidas. Si nosotros todavía nos sentimos dueños de las cosas o que somos los autores de lo que hacemos, en realidad seguimos pensando desde el ego falso. Cualquier habilidad, cualquier capacidad que nosotros tengamos es simplemente una concesión que se nos ha entregado. Es plumaje prestado, como dicen algunos acharyas, ¿no? Que eh, cualquier, eh, cualquier opulencia que podamos manifestar en esta vida es simplemente una pequeña chispa, un pequeño grano de arena que nos concede Krishna para que nosotros podamos eh, llevar a cabo alguna tarea en específico. No es que algunas personas tengan una capacidad extraordinaria para realizar cosas, ¿verdad? Fuera de lo común incluso, y que no esté relacionado con algún propósito específico, algún propósito especial que se deba cumplir para que eso perdure en el tiempo, ¿verdad? Podemos entender cómo algunas personas, sobre todo en el campo de la ciencia, a través de la historia han hecho grandes aportes que han permitido que el mundo material sea un lugar más acogedor desde nuestro punto de vista material, pero por algo se ha entregado esa información, por algo se ha desarrollado ese conocimiento para que finalmente ese mundo material siga evolucionando de la manera que tiene que evolucionar, pero que finalmente la persona que entiende de que esa vida material no tiene finalmente un propósito más elevado, más allá de simplemente complacer los sentidos, y en esa complacencia de los sentidos nos encontramos con la frustración, viene como resultado el sufrimiento, por lo tanto ahí comenzamos a preguntarnos qué sentido tiene toda esta cosa, ¿no? De que estar disfrutando un tiempo para luego estar sufriendo y estar sufriendo para luego disfrutar, ¿verdad? Es como un ciclo vicioso que no tiene salida, nacer, morir, ¿verdad? Entonces, la persona inquisitiva puede analizar esto, lo puede entender desde una perspectiva más amplia y decir, bueno, ¿cuál es la salida a este ciclo? Y Krishna es el que nos da la clave para poder salir de este ciclo y los acharyas nos han explicado todo el conocimiento que nos ha entregado Krishna y nos han dado el método, nos han dado el proceso y también evidentemente nos dan la oportunidad, esa es la gran misericordia del maestro espiritual, que nos da la oportunidad de realizar este proceso bajo su guía y que no es fácil para ninguna persona que acercarse, digamos, de buenas a primeras a conciencia de Krishna o vida espiritual, porque
la verdad que uno tiene que haber pasado por muchos otros procesos antes, ¿verdad? Para llegar finalmente a conciencia de Krishna. Ahora, también entendemos que Krishna le puede otorgar su misericordia a cualquier persona. Él es completamente independiente en hacer eso a quien lo desee, ¿no? Pero cada alma individual tiene que, tiene que manifestar ese deseo, tiene que manifestar esas ganas, esa determinación de encontrar esa verdad, de encontrar el punto original, de encontrar el punto exacto donde todo esto emana, donde todo esto comienza. ¿De qué se trata esto, verdad? Y tiene que haber un gran esfuerzo entre medio para que finalmente uno pueda acceder a este conocimiento y también estas oportunidades de servicio, y que a través de esas oportunidades de servicio, si nosotros las hacemos de forma correcta, si tomamos ese salvavidas que se nos está tirando y nos aferramos a él con todas nuestras fuerzas y seguimos las indicaciones, evidentemente vamos a estar manifestando la actitud correcta para poder avanzar en este camino. Si nosotros nos mostramos desafiantes, si nos mostramos que creemos que las sabemos todas y que estas personas, ¿verdad? O esta filosofía es una de las tantas que hay, entonces nos vamos a estar farreando una tremenda oportunidad. Entonces les quiero leer un poquito el significado del 271, ¿verdad? Dice, dejar de tener deseos significa no desear nada para complacer los sentidos. Cuando se habla de no tener deseos, es literalmente imposible dejar de tener deseos. El alma, o una de las cualidades del alma es desear, pensar, sentir y desear, ¿no? Entonces ese deseo que emana de nosotros mismos, como almas, no lo podemos erradicar. Pero, ¿qué es lo que nos dice acá Srila Prabhupada? Dejar de tener deseos significa no desear nada para complacer los sentidos. En otras palabras, desear algo para volverse consciente de Krishna es de hecho no tener deseos. O sea, cuando el deseo se ocupa de manera egoísta para satisfacerme a mí mismo, ese tipo de deseo es censurable, ¿verdad? Dice, no, ese deseo no te va a llevar a nada bueno finalmente. Pero si ese mismo tipo o sea, si esa misma capacidad de desear la llevamos hacia la vida espiritual, ese tipo de deseo es aprobado, ¿no? Por los grandes acharyas y por Krishna mismo nos está diciendo que debemos abandonar este tipo de deseos materialistas, este tipo de deseos de baja categoría, y tenemos que trasladar nuestro deseo hacia cosas superiores, a todo lo que sea vida espiritual. Si nosotros apuntamos para allá esa capacidad de deseo, entonces vamos en el camino correcto. El estado perfecto de conciencia de Krishna consiste en entender la verdadera posición de uno como servidor eterno de Krishna, sin considerar falsamente que este cuerpo material es uno mismo y sin declararse falsamente propietario de nada en el mundo. Entender que Krishna es el propietario de todo, como lo dice el Ishopanishad del mantra 1, que el Señor es el propietario de todo lo que contiene el universo y uno debe aceptar solamente las cosas que se le han asignado como su cuota y no desear lo que tienen otros. Cada uno de nosotros tiene una cuota asignada y tenemos que estar satisfechos con esa cuota y no desear lo de los demás. De lo contrario, los deseos nunca nos van a dejar en paz. Luego en el verso 72 nos dice que este es el camino de la vida espiritual y divina, o sea, este camino de purificación, este camino de abandonar los deseos, de complacer los sentidos y ocupar esos deseos en vida espiritual. Entonces, dice, ese es el camino de la vida espiritual y divina. Después de llegar a ella, el hombre no se confunde. ¿Qué significa esto? Y qué importante es lo que nos está diciendo acá. Si nosotros permanecemos en vida material, siempre vamos a estar confundidos. Creo también de que todos, que antes de llegar a conciencia de Krishna, ¿verdad? Viviendo una vida regular, ¿verdad? Una vida dentro de una sociedad materialista, haciendo esa mirada hacia atrás, esa remembranza, ¿no? Y uno puede darse cuenta cuán confundido estaba con todas las cosas que estaban sucediendo y se identificaba con esas cosas que estaban sucediendo
y tomaba evidentemente medidas y acciones respecto a todas esas cosas que estaban sucediendo porque uno no entendía finalmente la esencia de todo y porque carecía de un conocimiento real, un conocimiento más profundo, que uno se da cuenta de que no meditaba o no reflexionaba sobre las cosas, sino que uno seguía funcionando en la inercia. O sea, uno llegó a este mundo, fue criado de cierta manera, se conectó con el sistema, inevitable, ¿no? Todos hemos sido formados dentro de este sistema, pero finalmente seguimos adelante en inercia, porque no cuestionamos mayormente eh, los valores, no cuestionamos mayormente la información que se nos entrega, no cuestionamos mayormente finalmente qué somos nosotros, quiénes somos, ¿verdad? Ese tipo de investigación, ese tipo de preguntas siempre se ve como alguna pérdida de tiempo, así como, ¿qué importa eso? Tú tienes que trabajar y tienes que criar a tu familia y tienes que hacer esto, estudiar, lo otro. Y ese tipo de preguntas no vale, no sirve de nada, ¿verdad? ¿Qué vas a sacar con eso? Pero en el fondo esa es la pregunta más importante de todas, porque si yo no sé quién soy y qué es lo que tengo que hacer, entonces todas las acciones que yo realice, digamos, sin tener esa información primera, puede que estén en una dirección equivocada y yo no lo sepa, ¿verdad? Si hay un elemento, por ejemplo, hay una herramienta que yo no sé para qué sirve, ¿verdad? O yo no sé cuál es su uso correcto, entonces puede que la esté usando mal y evidentemente voy a generar un problema con esa herramienta. Esa herramienta se me va a echar a perder, por ejemplo, si una la sé ocupar como corresponde, no sé para qué ha sido creada. Entonces, al entender de que nosotros necesitamos estas instrucciones, necesitamos el manual de usuario, por así decirlo, de este universo y de la vida en sí, de este cuerpo, etcétera. Sin ese manual de instrucciones, lo más probable es que nos vamos a terminar inventando esas instrucciones y va a ser un desastre, porque sabemos que eh, nada perfecto puede emanar de nuestra existencia imperfecta o de nuestros sentidos imperfectos. Por lo tanto, todo ese conjunto de reglas siempre van a estar manchadas con los defectos propios que emanan de nosotros mismos y por eso podemos encontrar de que en nuestra organización actual a nivel sociedad hay tanto problema y tenemos que estar eh, generando leyes para poder solucionar los problemas que nosotros mismos generamos y luego hay que hacer más leyes para arreglar los problemas que las leyes anteriores produjeron. Entonces es un constante desastre, pero aún así no aceptamos una autoridad superior. Siempre pensamos que nosotros somos lo que vamos a solucionar el problema o que las nuevas generaciones son mucho más inteligentes que los viejos. Por lo tanto, como los viejos no sabían nada, nosotros ahora vamos a hacer las cosas mucho mejor. Y cualquier persona que ha pasado ya un poco de tiempo en este mundo se da cuenta de que la cosa no va para mejor. Así que, ¿qué nos queda? Seguir la instrucción que nos da Krishna a través de toda la línea o la cadena de asociación discipular, que toda esa sabiduría, todo ese conocimiento y toda esa práctica que nos han legado los grandes acharyas nos conducen finalmente a este estado de conciencia de Krishna en donde podemos percibirnos tal como somos y de esa manera poder ocuparnos correctamente, de poder utilizar de forma apropiada el tiempo que se nos ha asignado. Ese tiempo no tiene vuelta atrás. Ese tiempo es lo más precioso que nosotros disponemos. Y ese tiempo es Krishna mismo, ¿no? Él dice, ¿verdad? Yo soy el tiempo que todo lo devora. Entonces, si lo ocupamos de manera incorrecta, entonces nos estamos perdiendo la gran oportunidad de poder regresar a casa, regresar a Dios, pero más importante aún, de poder prestar un servicio, de poder ayudar a los demás también a que avancen en conciencia de Krishna o que conozcan esta filosofía. Hay muchas personas que están sufriendo por falta de conocimiento, están sufriendo por falta de conciencia de Krishna. Y cada vez que uno escucha alguna tragedia, ¿no? Algún disparate que alguien haya cometido contra sí mismo o contra los demás, deberíamos sentirnos en cierta cuota responsables,
porque nosotros tenemos acceso a este conocimiento y debemos entregarlo a los demás. Hace poco escuché igual una noticia de que una mujer de verdad mató a su pequeño hijo, a su bebé, y que luego cuando fue descubierta trató de quitarse la vida ella misma. Entonces, si bien es una situación sumamente desafortunada, también sabemos de que detrás de eso hay toda una historia, cada alma individual tiene su propia historia con el mundo material, con Krishna, y nos encontramos en una u otra vida para hacernos daño, o para ser en una vida somos los hijos y en la vida anterior fuimos los enemigos. Eso no lo sabemos, qué hay detrás de todo eso, pero uno no puede evitar sentirse también responsable en esa situación y decir, bueno, si uno hubiera hecho un esfuerzo mayor por predicar esta conciencia de Krishna, quizás esa persona hubiera podido entender las cosas de otra manera, esta información le hubiera tocado su corazón y no hubiera tomado esa determinación, hubiera podido quizás romper ese ciclo vicioso también karmático, ¿no? De que yo te hago daño, ¿verdad? En esta vida y tú me vas a hacer daño en la siguiente. Y así vamos vida tras vida pimponeando quién hace más daño al otro. Entonces, en algún momento uno tiene que tener la capacidad de cortar ese ciclo vicioso y tolerar. Por eso también se nos enseña tanto la tolerancia, ¿no? De que esa es una herramienta que nos permite cortar con con ese ir y venir de, del agravio hacia los demás, ¿no? Si nosotros nos sentimos agraviados o se nos provoca o se nos produce algún perjuicio, si lo toleramos, estamos rompiendo ese ciclo, estamos rompiendo esa carga karmática y de esa manera vamos purificándonos. Y la persona con la cual hemos tenido el altercado también ese tema ahí como también aminora o se termina definitivamente. Por lo tanto, es importante que nosotros, más allá de poder entender esta filosofía y encontrarla sumamente hermosa, ¿verdad? Y es algo muy práctico para nuestra vida que nos ayuda a tener una vida más saludable, más armoniosa, debemos hacer el esfuerzo para entregarla a los demás en todo momento, en toda circunstancia. Por lo tanto, no es solamente algo para que quede en los libros, sino que para poder llevarlo a los demás. Pero para poder predicar con eficiencia o para poder llegar a las personas, primero nosotros tenemos que absorber esto y practicarlo con toda seriedad, ¿verdad? Pureza es la fuerza, por lo tanto, si nosotros queremos tener esa fuerza para poder llegar a los demás y que adopten este proceso, nosotros mismos tenemos que mantenernos puros, tenemos que mantenernos también constantemente estudiando, aprendiendo, consultando con los devotos mayores acerca de, bueno, cualquier duda que uno pueda tener de cómo entender las escrituras, etcétera, en compañía de los devotos que también nos van a ayudar en los momentos difíciles y que nosotros ayudemos a los devotos también en sus momentos difíciles. Eh, Eso es también demostrar nuestro amor hacia los demás, ¿verdad? Néctar de la Instrucción nos dice claramente cuáles son los 6 síntomas del amor que un devoto comparte por otro. Entonces ahí tenemos toda una guía, tenemos toda eh, una, una norma que nos puede ayudar a que nosotros organicemos nuestra vida de manera tal de que conciencia de Krishna sea el punto central las 24 horas del día, incluso cuando dormimos. Si duerme, bueno, predique en sus sueños, que, que aparezcan los devotos ahí en sus sueños, ¿verdad? Y que uno no deje de estar pensando siempre en Krishna o en conciencia de Krishna y sus devotos. Así que creo que eso es mi aporte respecto a este verso de Bhagavad Gita muy hermoso en esta seguidilla de clases de versos asignados por el Prabodh Matadva para que vayamos entendiendo algunos puntos claves de Bhagavad Gita. Y quiero dejar el espacio para comentarios, preguntas, etcétera. Así que, Hare Krishna, muchas gracias. Prabhupada Chuta Gupesh, adelante. Hare Krishna Prabhu. René, muchas gracias por su lectura, por su clase. Estuvo muy buena, muy bien sintetizada, como siempre, Prabhu.
muchas gracias por su constancia y por su dedicación. Quería hacerle una consulta. En un momento habló sobre que eh, era el deseo de complacer los sentidos que era la causa de nuestro sufrimiento. Que el hecho de, de ocupar los sentidos burdamente era algo como muy burdo, por así decirlo, pero había algo más sutil que es el deseo, y que esa es la causa que origina que nosotros complazcamos nuestros sentidos. Entonces, mi pregunta es, el problema no es el contacto del sentido con el objeto del sentido, o sea, complacer el sentido, sino que es el deseo de complacer el sentido que provoca todo esto. Como por ejemplo dicen, hay una analogía que dice que un cuchillo no tiene la culpa, es la persona que lo ocupa, es la que tiene la responsabilidad, ya sea que esta va a ser para una operación, para ayudar a una persona o para matarla. Entonces es el deseo de que está detrás de ese cuchillo el que provoca el resultado. Entonces esa es mi pregunta. No sé si se entendió. Sí, sí se entiende, pero y sí, el problema nunca está en la herramienta, sino en las manos de quien la utiliza, ¿no? La analogía del cuchillo es muy buena, es muy propicia para poder plantear ese punto, ¿no? Con un cuchillo yo puedo pelar, no sé, papas o cortar los vegetales y preparar comida para los devotos, o puedo ir y herir a una persona, ¿verdad? Como dice usted, el cuchillo no tiene nada que ver en eso. No, no por eso vamos a proponer una ley para prohibir todos los cuchillos. No tiene ningún sentido. Entonces, de la misma manera, el problema nunca está con la herramienta. Nosotros tenemos esta herramienta que es el cuerpo material, que tiene sus sentidos. Bueno, básicamente, cuerpo significa sentidos. Tenemos 5 sentidos para la acción y 5 sentidos para adquirir conocimiento, pero están atados a un cuerpo material y por lo tanto están diseñados para funcionar en ese ambiente. Y la mente material, sobre todo, es la que está siempre demandando cosas, como dice acá en este verso, deseos que surgen de la invención mental. Entonces, el alma desea, ¿verdad? Pero como está cubierta por este cuerpo material y por esta mente material, la mente domina en ese sentido y se posiciona por sobre la inteligencia. Recordemos que tenemos mente, inteligencia y ego falso. Entonces, cuando la mente material domina por sobre la inteligencia, la mente se vale de la inteligencia para poder cumplir estos deseos que están ahí materialistas, ¿no? Y el alma finalmente termina desprotegida de su guardaespaldas. La inteligencia, se nos dice, es la guardaespaldas del alma, es la que está más próxima a ella. Entonces, cuando la inteligencia se corrompe, entonces queda completamente desprotegida, queda sin su guardaespaldas y la mente hace de las suyas. Por lo tanto, eh, estos deseos que están finalmente también en nosotros, en nuestro corazón, el deseo de complacernos de forma egoísta, y estos deseos que provienen también de un tiempo inmemorial, ¿verdad? Nuestra primera, eh, nuestra caída, ¿verdad? En el fondo se produce por esta envidia que sentimos por el Señor y por deseos de complacer nuestros sentidos, de nosotros ser los señores, complacer ese deseo, ¿no? De que yo también soy importante, yo también soy un disfrutador, entonces, ¿por qué me tengo que ver sometido a alguien más, ¿verdad? Por lo tanto, se nos es puesto en el seno del mundo material para que nosotros podamos satisfacer esos deseos, así como hastiarnos, así como ve al mundo material y sácate eh, esos deseos de encima, pero a través, digamos, eh, a través de la complacencia exacerbada en los sentidos, así como que hastíate. Una vez que estés hastiado, vas a poder regresar al mundo espiritual. Entonces, el- estos deseos, como usted mencionaba también, recuerdo, había un verso que se me fue en este momento, pero que finalmente el, cuando nosotros deseamos, ahora lo recordé. No, no era un verso, sino que era las descripciones del rey Ambarish, eh, en donde en el verso 261 el Bhagavad Gita, en el significado, Srila Prabhupada habla acerca de las características del rey Ambarish, en donde
se nos dice cómo poder controlar. Acá está. El verso 261 dice así: aquel que restringe los sentidos, manteniéndolos totalmente bajo control y fija su conciencia en mí, es conocido como un hombre de inteligencia estable. Entonces ahí tenemos el concepto de la inteligencia que nos permite discernir entre lo que es provechoso para nosotros y lo que no. Entonces, cuando nos entendemos como un alma espiritual, cuando entendemos nuestra verdadera posición, esa inteligencia va inmediatamente a discernir de que, bueno, si yo me ocupo en actividades materialistas, eso no es bueno para mí, por lo tanto, me tengo que ocupar en actividades espirituales. Pero eso viene con una restricción de los sentidos. Dice, aquel que restringe los sentidos, manteniéndolos totalmente bajo control. Entonces, tenemos esta configuración. Están los deseos, ¿verdad? Que es ese ímpetu a disfrutar a través de los sentidos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? O sea, entender de que están esos deseos y que es algo natural para nosotros como almas condicionadas. Pero no tenemos que ceder ante ese deseo, ¿verdad? Está la tentación, pero nos tenemos que restringir, dice. Restringir los sentidos manteniéndolos totalmente bajo el control de qué? Del yo. Es decir, ok, no, yo no voy a permitir que mi lengua saboree lo que se le ocurra. Yo no voy a escuchar cualquier cosa que mis oídos le complazca escuchar. Yo no voy a estar viendo cosas que a mis ojos les encanta ver o que mi mente se complace en ver, ¿verdad? Y de esa manera uno le comienza a quitar el alimento a los sentidos, ¿verdad? Y también, evidentemente, a la mente, que finalmente es la que está demandando eso, porque como dice usted, está el deseo, la mente dice, ok, vamos a hacer tal cosa para poder complacer ese deseo y vamos a ocupar los sentidos para complacer ese deseo. Esa es como una seguidilla, ¿no? De cosas. Entonces, Krishna acá dice, fijar la conciencia en él. Cualquier persona que restringe los sentidos, los mantiene bajo control y fija su conciencia en Krishna, ¿verdad? Alguien conocido como, es una persona o un hombre conocido como de inteligencia estable. O sea que su inteligencia le permite mantener estable su mente y sus sentidos. Y Srila Prabhupada en ese significado habla acerca de cómo el rey Ambarish pudo controlar los sentidos. Y cita el Bhagavatam. Y les voy a leer las traducciones de esos versos. Dice, el rey Ambarish fijó la mente en los pies del loto del Señor Krishna. Ocupó las palabras en describir la morada del Señor, las manos en limpiar el templo del Señor, los oídos en oír los pasatiempos del Señor, los ojos en ver la forma del Señor, el cuerpo en tocar el cuerpo del devoto, la nariz en oler la fragancia de las flores ofrecidas a los pies del loto del Señor, la lengua en saborear las hojas de tulsi ofrecidas a él, las piernas en desplazarse al lugar sagrado en el que se halla el templo de él, la cabeza en ofrecerle reverencias al Señor y los deseos en satisfacer los deseos del Señor. Y todas estas cualidades hicieron que fuera apto para convertirse en un devoto Matpara del Señor. Entonces, siempre recuerdo esta traducción de estos versos porque habla acerca de cómo ocupar todos nuestros sentidos, incluso dice los deseos, dice satisfacer los deseos del Señor. O sea, esa es un signo de entrega. Dice, hay otro significado de Srila Prabhupada en el Srimad Bhagavatam, en el canto 3, justo antes de que comenzara los pasatiempos del señor Kapila, que habla acerca de en la entrega. Dice, la entrega se entiende cuando uno abandona los deseos de complacer sus propios sentidos y quiere satisfacer los sentidos del Señor. O sea, como que lo que Él ordena es lo que yo acepto como, como orden, ¿no? Y como lo que yo debo hacer. Lo que yo debo hacer es cumplir la orden del Señor y lo que yo debo desear es lo que desea el Señor. Entonces de esa manera hay una unidad y no hay una disparidad o un conflicto de intereses. El Señor tiene sus intereses y si nosotros nos acoplamos a esos intereses, entonces vamos a poder estar en esa misma línea. Y estar en esa misma línea significa que vamos a estar en comunión con Krishna. Y estar en comunión con Krishna significa purificarse. El Señor es el más puro de lo puro.
es como un gran fuego, ¿no? Entonces, si nos acercamos a él, él va quemando todas estas impurezas que se encuentran en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos va limpiando. Entonces, es muy importante poder seguir este proceso para complacer a Krishna. De esa manera nos contactamos o nos ponemos, nos acercamos a él, y mientras más nos acercamos a él, más nos purificamos, ¿verdad? Es como si nosotros queremos desinfectar alguna superficie, vamos a ocupar algún elemento que tenga esas características, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paño que sea rociado con una mezcla de agua y cloro va a poder desinfectar una superficie, pero el paño no es el que puede desinfectar, sino que es el contacto con el agua y el cloro que le confiere esas propiedades, ¿no? Entonces, de la misma manera, si nosotros nos acercamos a Krishna a través de la guía que nos da el maestro espiritual, de esa manera nos vamos también purificando. Es un gran fuego que va quemando estos deseos de complacencia egoísta. No sé si puede contestar su pregunta o me fui para otro lado, Prabhu. No, Prabhu, muchas gracias. Y lo que pasa es que en las teorías budistas que yo estudiaba antes, en algunos momentos se hablaba de esto de que los sentidos tienen que quedar en cero, la mente tiene que quedar en cero, el ego que tiene que quedar en cero, todo tiene que quedar en cero, y se llega a la vacuidad, y en esa vacuidad se supone que hay una felicidad. A ver, Shun. Realmente no se explica muy bien. Hay muchos juegos de palabras que son muy complejos de repente, pero a lo que la pregunta era, entonces, los sentidos no son los culpables. Claro. Es la confusión de la entidad viviente la que crea que ocupe esos sentidos de forma errónea. Entonces, las cosas no tienen que... había un dicho que decía la devota Srinam, Madre Srinam, decía, pero lo decía en inglés para que se pueda entender. No... no es replaceable, no es cambiar, sino que reemplazar. No me acuerdo las palabras en inglés exactas, pero no es hacer un cambio, sino no quitar algo, no es extraerlo, sino que hay que reemplazarlo. Claro. Entonces, ese era el concepto. Muchas gracias, Prabhu. Precisamente, sí. Srila Prabhupada nos enseñaba el concepto de hacer el mejor uso de una mala compra. Se compara este cuerpo material como una pésima compra que hemos realizado. O sea, la peor compra que uno se le pudo ocurrir hacer fue esta, de tener un cuerpo material o una vida material. Entonces, mire, justamente aquí Madre Camila dice espiritualizar los sentidos. Precisamente, la diferencia entre la materia y el espíritu es básicamente, digamos, el uso que se le da. Cuando ocupamos los elementos materiales al servicio de Krishna, todos esos elementos se espiritualizan y el cuerpo no es la excepción. Entonces, mientras más tiempo espiritualizamos el cuerpo o las cosas que tenemos, ¿no? Las cosas que nos han sido asignadas, que podemos utilizar de alguna u otra manera, todas esas cosas con ese contacto constante con la espiritualidad se van espiritualizando. Es inevitable, la asociación tiene ese efecto, ¿verdad? Entonces, al espiritualizar nuestro cuerpo, al realizar el servicio devocional constantemente, ¿verdad? Sin desviación, etcétera, lo que ya sabemos, entonces este cuerpo ya no pasa a ser material, sino que queda completamente espiritualizado, se purifica. Y ya ese cuerpo no es un problema, ¿verdad? Si el problema, como dice usted, es que no está puro, no está espiritualizado. Cuando no está espiritualizado es una fuente de problemas, ¿verdad? Es una fuente de ansiedades, de dolores, de sufrimiento, de toda una serie de cosas de muy baja categoría, ¿no? Pero al espiritualizarlo, uno se da cuenta de que ya ese mismo cuerpo que antes suponía un problema, ahora es la herramienta que yo tengo para prestar servicio, para poder, todo lo que se nos enseñó con las actividades del rey Ambarish, ¿no? Poder barrer el templo, poder utilizar las piernas en ir al templo, de poder utilizar los ojos para ver la deidad, utilizar la nariz para poder oler las flores ofrecidas al Señor, o el incienso, o las hojas de tulsi, poder utilizar el habla para esto, para hablar acerca de Krishna Katha, poder utilizar la cabeza para postrarla y dar reverencias, ¿verdad? Entonces, si nosotros ocupamos nuestro cuerpo de una manera apropiada, bajo esta guía, entonces ese cuerpo, ¿verdad? Es nuestro ticket
nuevamente hacia el mundo espiritual, pero ocupado de esa manera. Por ejemplo, en la materialidad, o si lo llevamos a lo social, una persona que delinque termina en la cárcel, ¿no? Pero esa misma persona, si no hubiera ocupado sus sentidos en delinquir, no hay ningún problema con esa persona, ¿verdad? No hay ningún, no voy a tener un cierto cuidado, decir, no, esta persona, no quiero, digamos, tenerla, no me quiero relacionar con esta persona porque sé que finalmente va a causar problemas o me va a robar o va a causar algún tipo de desmán, no sé, tantas cosas que pueden suceder. Entonces, si esa misma persona, ese mismo cuerpo, por así decirlo, que está habitado por esa alma espiritual, cambia su pensamiento, cambia su forma de entender las cosas, eleva su conciencia, entonces esa misma persona que antes podía ser indeseable en ciertos aspectos, ahora pasa a ser una buena asociación. Antes era una mala asociación solamente debido a su comportamiento. Entonces, finalmente ahí está la raíz del tema. Si el comportamiento cambia a través del entendimiento, a través de la razón y a través también de este conocimiento, de esta asociación, de esta purificación, entonces esa misma persona puede volverse un gran devoto y uno ahí tiene la mejor asociación de todas. Así que sí, se confirma lo que usted dice, Prabhupada Chuta, de que el problema no es el cuerpo, no es necesario dejar en cero las cosas, porque ¿de qué sirven tantos ceros, no? Necesitamos cambiar la calidad de las cosas que realizamos, ¿verdad? La calidad del tiempo. ¿Cuántas cosas o cuánto tiempo estoy dedicando a vida espiritual y cuánto tiempo estoy dedicando a las cosas que no son vida espiritual? Perfecto, uno puede comenzar con eso y decir, el 80% la estoy ocupando en actividades que no son espirituales. Ok, ya. Entonces, con el paso del tiempo, mi meta es que ese 80% de cosas materiales vaya disminuyendo, pero a medida que va disminuyendo esas actividades materiales, naturalmente las actividades espirituales van a ir subiendo, ¿verdad? No hay otra manera, no hay otro tipo de actividad que uno diga, bueno, esto no es ni material ni espiritual. No, las actividades o son materiales o son espirituales, y si alguna de ellas sube o baja, la otra también va a responder de forma, va a reciprocar de manera proporcionalmente inversa. Por lo tanto, eh, ahí tenemos como una fórmula, ¿no? Para poder ir eh, purificándonos y también para poder hacer este mejor uso de una mala compra. Haribol. Excelente, Bacta René, como siempre. Muy claro. Y lo que quería comentar también es que, como decía Achuta Gopech, que el problema no está en el objeto, sino que está en la relación que tenemos con ese objeto. Si nos relacionamos desde el mundo material, evidentemente, como hemos visto y como seguimos viendo en la sociedad, se generan estas adicciones que nos atrapan y nos mantienen en esta prisión por eones. En cambio, cuando cambiamos esta relación, esta forma de relacionarnos con los objetos, por ejemplo, los que hemos sido fumadores, sabemos que una vez que dejamos el cigarro, podemos seguir siendo viciosos mentalmente. Seguimos fumando en la mente. Entonces, cuando realmente nos hacemos conscientes de lo que eso significa, podemos empezar a purificar ese pensamiento y se va diluyendo, se va purificando hasta que uno deja de ser adicto. Y eso es con todos los objetos y el tema es la puerta de entrada que tenemos con estos objetos, que es cumplir y satisfacer estos deseos inagotables. Podríamos estar por eones satisfaciéndolos, pero sin llegar a ningún puerto. Entonces fue muy bien escogido este verso para este momento, así que nada, muy agradecida. Y de Prabhu Atmatattva, que sabe con clave como cirujano cerebral preciso cómo dar en el clavo. Así que agradecida por esta clase. Muchas gracias a usted, Madre Camila, por ese comentario, que precisamente esto hace mucho tiempo atrás lo había visto como un proceso de alquimia, ¿no? Esa famosa idea, ¿verdad? O ese santo grial de transformar el plomo en oro, ¿no? Entonces, conciencia de Krishna lo veo de esa manera, cómo transformar, tener esa alquimia mental, esa alquimia de conciencia en donde está este elemento sumamente denso que estamos acarreando con nosotros, que es nuestro materialismo, y transformarlo
en espiritualidad, ¿verdad? En otro entendimiento, pero es una alquimia, ¿verdad? El elemento en sí permanece, si lo que cambia es su calidad. Así que muchas gracias, Madre Camila. Bhakta Douglas y Madre Génesis, adelante. Hare Krishna, Prabhu, espero que se encuentre muy bien. Muchas gracias por esta clase. Gracias. Bueno, en relación al progreso de la vida espiritual, ahorita justamente que lo estaba mencionando, por ejemplo, si nosotros hemos terminado de recitar nuestras 16 rondas, ¿qué es preferible? Dedicar tiempo al estudio, es decir, a estudiar los textos de Prabhupada o a otros servicios, si tenemos más tiempo libre, o sumar un poquito más de rondas al sadhana diario. ¿Qué recomendaría usted en este caso? O sea, lo que yo puedo recomendar en ese aspecto es seguir lo que nos instruyó Srila Prabhupada, o sea, y también que lo que nos dicen los acharyas anteriores para esta era, el canto del santo nombre es lo esencial. Por lo tanto, si uno puede permanecer, dice, todo el día cantando el santo nombre, ¿verdad? Esa es como finalmente, esto es la filosofía del canto de los santos nombres del Señor Krishna. Ese es un concepto igual que cuando tuve la fortuna de poder ir a Estados Unidos en una clase con, no recuerdo el nombre del devoto, estaba en el templo de Atlanta, el templo del New Panihati. Y me hizo recuerdo de esto, que finalmente este proceso de toda esta filosofía que nosotros estamos aprendiendo, todo este Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, todos los libros que Srila Prabhupada nos dejó, finalmente es para convencernos de que cantemos los santos nombres. Entonces es una cosa que por un lado la podemos ver algo tan sencillo como dice ya, que vamos a cantar los santos nombres, y tenemos el Mahamantra y lo podemos aprender súper rápido. Entonces uno puede preguntarse, ¿y todos estos libros fueron para que yo tomara este proceso? O sea, como que todo ese esfuerzo fue para que finalmente terminemos cantando el santo nombre. Entonces sí, el canto del santo nombre no es algo común y corriente, hay que ir entendiendo esa potencia que está escondida ahí, ¿no? Y que se revela a medida que se va cantando. Entonces, evidentemente también cuando se hace de la manera que también está prescrita, ¿no? Y de ahí el devoto va saboreando poco a poco, ¿verdad? Cada vez más, va recibiendo estos rayos de luz trascendental que vienen directamente desde Vaikunta y que nos animan a seguir el canto, ¿no? Ahora, eh, hay que entender también de que si uno, dependiendo de las situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, si usted está en una situación cantando sus rondas y hay un devoto que necesita su ayuda, ¿qué haría usted? Por ejemplo, en un templo, usted está cantando sus rondas y de repente aparece un devoto mayor y le pide su ayuda. Uno podría decir, bueno, tengo que seguir cantando mis rondas y que el devoto se las arregla como pueda, ¿no? ¿Qué pensaría usted de Bhakta Douglas? Bueno, una vez hablando de justamente esto, lo aprendí de manera muy práctica a través de un ejemplo con otro devoto. Ese día justamente me había quedado en el templo allá en Chile, en Santiago, y cuando me desperté había una pelea abajo, había una persona estaba peleando con un devoto, le había golpeado el ojo, y bueno, ahí tuvimos que hacer unas maniobras para detener a este sujeto, y al final el sujeto se fue después de haber sido reducido, y luego yo pregunté qué había pasado, cómo había sucedido esto. Entonces resulta ser que un devoto que estaba en la entrada del templo donde hay una tiendita, él estaba recitando unas rondas en la entrada del templo. Y él contó que vino un señor, vino un sujeto que estaba como medio ebrio y se sentó al lado de él y le estaba preguntando que por qué estaba contando el tiempo. Entonces el devoto no le contestó muy amablemente, sino que le dijo que tenía que seguir cantando las rondas. Y siguió cantando las rondas y este señor volvió a interrumpirlo, el devoto como que se molestó porque estaba cantando las rondas y ahí este hombre reaccionó y le golpeó el ojo de una. Entonces, después, entre reflexiones con los devotos, que estuvimos hablando sobre el asunto, llegamos como a una especie de entendimiento sobre esto,
en el aspecto de que el devoto pudo haber dejado de recitar con las yapas y pudo haberle dado total atención a esta persona que estaba entrando y que estaba haciendo preguntas y que quizás quería acercarse a la filosofía. Y entonces, claro, esta experiencia práctica a mí me dejó más que convencido de que si existe la oportunidad de que alguien justamente se acerca a preguntarle a uno sobre algún aspecto de nuestra práctica espiritual, es mejor detener las rondas y hacer ese servicio, ¿no? Claro, precisamente. Entonces, si usted tiene el tiempo y está en el lugar adecuado, ¿verdad? Puede seguir cantando sus rondas, ningún problema, puede cantar más de 16 rondas. Recordemos que se nos dice que son mínimo 16 rondas, pero pueden ser más, no hay ningún problema. El tema es que si hay más tiempo disponible, claro, uno puede realizar seguir cantando las rondas, pero entendemos que en este mundo devocional siempre hay algún servicio que hacer, siempre hay alguna otra actividad que realizar. Por lo tanto, tener solo tiempo para cantar yapa todo el día, creo que, no sé si algún devoto esté en esa situación, ¿no? Porque cuando nos relacionamos con los devotos y empezamos a prestar servicio, evidentemente nos dan servicio y esos servicios muchas veces nos consumen bastante tiempo. Entonces, se cantan las rondas, si hay que cumplir con los servicios, se cumple con los servicios, ¿verdad? Si alguien llega, como pasó en esta situación, ¿no? Que alguien está interesado en conciencia de Krishna y uno, si lo va a dejar de lado, ¿verdad? Pensando en que no, lo más importante es que yo cante mis rondas y que el resto del mundo tiene que esperarme, creo que ese tipo de actitud no es la correcta, ¿no? Y que creo que en esa situación quedó demostrado de por qué no es la correcta. Porque evidentemente, eh, sobre todo cuando viene una persona nueva, e independiente, si está borracha o está lo que sea, eh, algo, ¿verdad? Lo está motivando a preguntar, algo lo está motivando a acercarse a un devoto. Recordemos que esas situaciones no son algo común, no son algo que uno puede decir, ah, no, yo en cualquier momento me puedo acercar a un devoto. Imagínense la cantidad de devotos o de Vaishnavas que hay en el mundo comparado con la población mundial, son muy pocos. Entonces, poder asociarse o poder acercarse a alguno de ellos no es algo que simplemente ocurra por casualidad. Entonces, el devoto tiene que tener ese entendimiento de que hay alguien, hay un alma que se está acercando independiente de su condición, ¿verdad? Y que está haciendo esa pregunta. Y que uno tiene que darle ese tiempo es esencial de que uno pueda ayudar, que dar un mensaje, dar algo, una amiga, aunque sea, digamos, de conciencia de Krishna, lo que más pueda, lo mejor que pueda, y la persona que lo recibe verá, digamos, si le hace sentido, si le gusta o no, digamos, si se siente motivado, si se siente, diga, oh, esto me interesa mucho, es algo que nunca había escuchado, es una filosofía muy interesante. Eso ya es tema de cada uno. Pero uno siempre tiene que dar su mejor esfuerzo para que la mayor cantidad de personas obtenga esta filosofía, este conocimiento y luego delibere acerca de ello, tal como dice Krishna Arjuna al final, de que después de que le recita todo el Bhagavad Gita, que es lo que le dice, delibera bien acerca de esto y haz lo que tú gustes, haz lo que te parezca. Entonces uno entrega esta filosofía de la manera más adecuada, de acuerdo al tiempo, lugar y las circunstancias, de acuerdo a la persona, ¿verdad? No vamos a estar atochándola de información a cualquier persona que nos encontremos, así como tomar una metralleta y, y toda la filosofía y los términos. No, eso no va a ayudar, ¿verdad? Vamos a terminar asustando a la persona y dice, no, yo no quiero saber nada de esto. Entonces, tenemos que ser muy expertos en ese aspecto y entender de que ese servicio siempre va a ser muy privilegiado. El señor Krishna, él está ansioso de que nosotros podamos cumplir con ese servicio hacia él, de tratar de llevar la mayor cantidad de almas posibles de vuelta al mundo espiritual, ¿verdad? Por eso los acharyas, el maestro espiritual, están en esa labor también, de poder acarrear a todas las ovejas que andan esparcidas por este mundo material de vuelta al rebaño original. Por lo tanto, cuando se presenta más tiempo, ¿verdad? Si tiene tiempo disponible, puede seguir cantando sus rondas, de lo contrario, termina sus rondas y siga prestando su servicio de la mejor manera que pueda hacerlo. Las 24 horas del día tenemos cosas que hacer, así que creo que no hay escasez de servicio. Haribol, muchas gracias, Prabhu. Haribol.
Queda el espacio abierto. Si alguien más tiene algún comentario, creo que dudas no hay muchas, así que si quieren comentar algo, alguna experiencia, alguna realización, este es el momento de que podamos compartirlas y nutrirnos de de todas esas gotitas de néctar que cada uno ha recibido. Ok, entonces, Hare Krishna, devotos y devotas, voy a dar por finalizada la clase de hoy. Así que muchas gracias por su atención y muchas gracias por su asociación. Hare Krishna.